Hola a todas y a todos, bienvenidos nuevamente a este primer episodio de esta temporada 2025 de Magazine Legal. Bueno, ustedes ya pueden ver con quién estoy acá, pero les quiero comentar que este programa lo pueden ver a través de nuestro canal de YouTube, a través de LinkedIn Live y también a través de todas las redes de Estado Diario. Les quiero agradecer nuevamente por mucha gente que nos escribió y nos preguntaba cuándo íbamos a volver con Magazine Legal. Bueno, ya oficialmente en marzo de 2025 ya partimos con esta nueva temporada y para conversar nuevamente con nuestros panelistas más permanentes de todos los que tenemos, nuestros dos grandes amigos de la casa, así ustedes ya pueden verlo. Estoy aquí nuevamente con Jimena Rojas Procer. ¿Cómo estás, Jimena? Muy bien, muchas ¿Cómo te gracias. trataron las vacaciones? Me trataron espectacular, la verdad. A pesar del clima, me trataron bien. Bueno, a pesar del clima, porque tuvo que estar en el hemisferio norte, por eso más bien, a pesar del clima, hay que decirlo. Y también estamos acá con nuestro gran amigo Juan Pablo González. Juan Pablo, ¿cómo estás? Todo muy bien. Acá partiendo con energía, Marzo, así que... Bueno, partiste en nueva casa también, así felicitaciones por tu nuevo desafío profesional. Muchas gracias. Ahora también como director en HD. Muchas gracias. Bueno, Hay y que Jimena en decirlo Quipo que todavía, sí. HD se lleva un gran profesional. No, hay que decirlo, se llevó ahí el premiado. Así que mucha suerte también, Juan Pablo, en nuestro nuevo desafío y felicitaciones a los amigos de HD que se llevaron un muy buen profesional y persona además, pues. Exactamente. Nosotros estamos felices. Sí, sí. Bueno, después Todos viene la paguen con Quipo, celebración. eso sí. Claro, Cualquier cosa paguen con importante Quipo. también, Sí. importante. Bueno, y el día de hoy, chicos, estamos para hablar de uno de los proyectos que mantiene preocupado a muchas empresas, organizaciones, profesionales, gerencias legales y de compliance, que la nueva ley en marco de ciberseguridad. Tenemos varios temas que conversar en el día de hoy y bueno, queda mucho por andar. Ya tenemos la nueva agencia también nacional de ciberseguridad. Tenemos nuevo director de la agencia con su equipo ya instalado, ya ejerciendo su nuevo cargo. Así que estamos haciendo algunas definiciones más bien pedagógicas generales, como para que toda la audiencia que esté viendo nuestro programa pueda también saber también de dónde estamos hablando. Les quería partir preguntando un poquito más bien de todo lo que hablamos más bien de la ley de ciberseguridad. ¿Cuál es la diferencia entre la infraestructura crítica física y la infraestructura crítica de información? ¿Cómo hacemos esa distinción un poco como para poder después seguir conversando los aspectos más técnicos de la ley? Bueno, en mi opinión, y es lo que hemos tratado de dejar claro con Juan Pablo varias veces, es que infraestructura crítica es el concepto macro, ¿no es cierto? Y un subconjunto de infraestructura crítica es infraestructura de la información. Infraestructura crítica se refiere, y hay una ley en Chile solamente que resguarda las fronteras. Más bien está regulado a nivel sectorial, pero se refiere a la infraestructura física de los sistemas, es decir, estamos hablando de cercos perimetrales, de baterías, de respaldo, de anclaje de la infraestructura, por ejemplo, la infraestructura que va a las torres, las antenas, de anclajes especiales para que puedan soportar terremotos o eventos climáticos. La infraestructura crítica es más bien la protección de la infraestructura física ante eventos o incidentes de la naturaleza, incidentes que tienen que ver con actos terroristas, guerras, que tienen que ver con que la infraestructura pueda afectarse por uno de estos eventos desde el punto de vista físico. Perfecto. En cambio, la ley marco de ciberseguridad protege la infraestructura informática, es decir, la disponibilidad y resiliencia la disponibilidad de la información y resiliencia de los sistemas informáticos. Y cuando hablamos de sistemas informáticos, hablamos de software y del hardware asociado al funcionamiento de las redes informáticas de las distintas compañías, que puedan o no tener, además hay que considerar conexión a Internet. Recordemos que muchos de los ciberataques se producen desde la conexión o desde una mala conexión o mal resguardo de la conexión a Internet. Y entonces yo diría que en términos generales la infraestructura crítica es el conjunto
la infraestructura informática es un subconjunto. En Chile está regulado, por ejemplo, la infraestructura crítica para las telecomunicaciones. Hay una norma especial que es el 39A de la Ley General de Telecomunicaciones que regula el funcionamiento de la infraestructura crítica, delega a un decreto, un reglamento, que es el decreto 60, la regulación específica. Por eso es que se hablaba tanto, ¿no es cierto?, para cuando se produjo el apagón, que muchos reclamaban que en verdad no se había cumplido la norma del decreto 60, otros decían que sí, y es porque esta norma del decreto 60 establece cuánto deben durar las baterías. Había un compromiso de la industria, ¿no es cierto?, que las baterías deben durar al menos 4 horas en cada uno de los sitios, pero no todas las compañías han definido cuáles son sus sitios críticos. Ahí además se dan algunas diferencias, que por ejemplo algunas compañías tienen 1000 sitios críticos y otras compañías tienen solo 100. Entonces, en definitiva, ahí hay todavía mucho que avanzar. Hay un proyecto de reforma del decreto 60 de hace ya varios años que no entra todavía a la Contraloría. Bueno, no sabemos por qué, las autoridades sabrán por qué. Y en el fondo yo diría que el sector que más ha avanzado en eso es el sector telecomunicaciones, por la relevancia que tiene poder mantener la conectividad, ¿no es cierto?, para el funcionamiento de la economía del país. O sea, sin conectividad son miles de millones de pesos los que se pierden en el funcionamiento de la economía del país. Y telecomunicaciones también tiene una norma de ciberseguridad, que es la resolución exenta 1368, o sea, 1318, perdón, son normas infralegales. Yo creo que esta norma va a tener que ahora modificarse en función de la coordinación regulatoria que tiene que ver con la agencia, porque la 1318 hace gestos mucho más relevantes respecto a la pequeña y mediana empresa de lo que hace la Ley Marco de Ciberseguridad, que no hace ninguno. Solo hace la Ley de Protección de Datos Personales, pero no lo hace la Ley Marco de Ciberseguridad. En cambio, la 1318 tiene gestos, digamos, por participación de mercado. Aquellos que tienen menos del 2% de participación de mercado, me parece que era, o recuerdo que era, no están afectos a la misma carga regulatoria. Entonces tiene una lógica de regulación asimétrica en las distintas empresas del sector telecomunicaciones para los efectos de ciberseguridad. Y ahí hay un desafío de coordinación regulatoria que va a venir con la ANSI, no solo con telecomunicaciones, sino que con el resto de las industrias también. Sí. Juan Pablo, ¿algo de agregar? Sí, o sea, me gustaría tomar un poco el ejemplo de telecomunicaciones, que es bien bueno, y de hecho me tocó en su oportunidad en vías pasadas verlo de cerca. Esta distinción entre la infraestructura crítica física y la infraestructura crítica de la información. Yo creo que en el sector de telecomunicaciones, con la normativa que nos mencionaba Jimena, queda claramente, digamos, o materializado de manera muy clara. Una cosa es proteger una antena, otra cosa es proteger todo el sistema informático que soporta el funcionamiento de una antena. Y ahí es donde la norma, o donde particularmente esta nomenclatura de infraestructura crítica, nos genera algunas confusiones. Cuando uno va afuera, uno usualmente entiende que esta confusión entre infraestructura crítica física y de la información ya ha sido superada, a pesar de que es la nomenclatura que se utiliza usualmente en materia de ciberseguridad, porque también, no solo en el sector de telecomunicaciones, también hay otros sectores donde lamentablemente esta noción de la criticidad se puede unir, por ejemplo, con los cables submarinos. Es un súper buen ejemplo donde hay un soporte físico que puede estar afectado, y que no solamente afecta a nivel de ciberseguridad, sino que puede haber afectación, por ejemplo, a nivel de defensa o a nivel de seguridad interior del país, pero también puede afectar eventualmente el funcionamiento del sistema y, por ende, toda la hipótesis que nos coloca la ley marco, donde no solamente hay una afectación del sistema, ya sea por un desastre natural, sino derechamente por un atacante, o por una vulnerabilidad, o eventualmente por una falta de disponibilidad del servicio. Entonces, me parece que ha sido súper interesante el debate que se ha generado a propósito del apagón, que todos lo vivimos, digamos, de forma más directa o menos directa, y lo que se esperaba de que todo este ecosistema funcionase, en el que yo creo que la expectativa que tiene particularmente la ANSI es esta coordinación, el actualizar un régimen donde todavía hay mucha protección en la infraestructura física, y el establecer claramente cuáles son los deberes que ya están contenidos en la ley. Ya han salido varios reglamentos al respecto, que tienen todos los actores que son aquellos servicios que prestan eventualmente algún servicio esencial, o que prestan prestaciones de carácter esencial, frente eventualmente también a aquellos que puedan ser declarados operadores de importancia vital, y obviamente cómo se relaciona en un ecosistema que obviamente tiene varios desafíos. Vimos en el caso del apagón que se conectaba lo que era la infraestructura física
con la infraestructura de la información, donde directamente la única conclusión que sacamos es que obviamente a lo mejor las cosas no funcionarán como esperábamos que funcionasen. Yo quisiera agregar que una cuestión súper relevante es que para mantener la resiliencia de los sistemas necesito tener la protección de la infraestructura física y la protección de la infraestructura informática. Si no tengo ambas, no voy a mantener la resiliencia de los sistemas. Recordemos que la resiliencia de los sistemas es cuánto me demoro en reponer el funcionamiento del sistema, al menos en capacidades básicas, ¿no es cierto? Y otra cosa que para que la gente pueda entender mejor, cuando hablamos de infraestructura física, por ejemplo en telecomunicaciones, en telefonía móvil o en internet inalámbrico, tenemos la torre. La torre es una torre de fierro hasta arriba, las antenas, y a las antenas, esas antenas requieren un anclaje. Las antenas van a esos anclajes tienen que ser especiales cuando regulo infraestructura física. ¿Para qué son especiales? Para que si hay, por ejemplo, un ventarrón, el anclaje no suelte la antena, para que si hay un evento climático de lluvia excesiva, que lo hemos vivido, ese anclaje mantenga la antena. Además, las antenas van protegidas, ¿no es cierto?, para que la lluvia o el agua no afecte a la conectividad. De la antena hacia abajo va un cable. Ese cable tiene que va con electricidad. ¿Hasta qué? Hasta unas cosas abajo que se llaman controladores de estación base. Esos controladores de estación base tienen que estar cubiertos, ¿no es cierto?, enjaulados. ¿Para qué? Para que, de nuevo, si vienen unos terroristas y le quieren disparar, bueno, como están enjaulados, están protegidos, entonces no lo van a poder abrir. Después de la jaula, tiene esas jaulas que van electrificadas, el medidor, ¿no es cierto?, de electricidad. Además, tienen que tener una energía de respaldo. Esa energía de respaldo puede ser en batería. Lo que se había prometido es que estas baterías iban a tener una duración, pero esa duración autónoma no fue tal. Además de batería, es recomendable normalmente tener respaldos adicionales en energía solar. Luego de eso, tengo que tener, donde tengo la antena, tengo que tener esa infraestructura, y lo mismo pasa con la electricidad, ¿no es cierto?, con cercos perimetrales. Esos cercos perimetrales los tengo que tener protegidos con, qué sé yo, algún sistema de seguridad, tengo que tener sistema de guardia, cámaras de seguridad. Eso es infraestructura física. Y todos esos elementos, ¿no es cierto?, la antena, la conexión a la energía, los controladores de estación base, todo eso va conectado a un sistema informático. Claro. Y es por eso que tengo que tener las dos cosas funcionando para mantener la continuidad de servicio y la resiliencia de los sistemas, que es en cuanto me recupero. Sí, en el mundo OT, como se habla como en informática, más bien industrial, es donde queda muy claro esto, donde tienes que asegurarte básicamente que funcione la estructura industrial, pero probarte hay sistemas que son por antonomasia, no sé, un sistema SCADA u otro software que son a veces muy antiguos, en el que también tienen que tener una protección adicional y no se pueden tratar como iguales, porque al final del día una cosa es que, por ejemplo, alguien ingrese a tu faena y otra cosa es el sistema que soporta el funcionamiento de la faena. Perfecto. A mí, y un ignorante de la materia, me quedó claro más bien esa distinción. Esperemos que también a todos los que nos estén viendo. Bueno, y siguiendo más bien luego de esta distinción inicial, vayámonos a los prestadores de servicios esenciales en general. Ya. Y con la nueva normativa. Con esta nueva normativa de ciberseguridad, ¿qué recomendación ustedes podrían hacerles a dos tipos de prestadores de servicios esenciales? Por una parte, los regulados, y por otra parte, los que no están regulados. ¿Qué tipo de recomendaciones o a qué deberían estar atentos estos prestadores de servicios esenciales? Super. A ver, yo creo que varios de los prestadores de servicios esenciales actualmente son de servicios regulados. ¿Sí? O sea, tenemos al sector financiero, al sector de telecomunicaciones, al sector eléctrico, que probablemente los requerimientos mínimos de la norma no van a cambiar mucho su escenario en nivel de riesgo informático. Es decir, usualmente estos tipos de prestadores ya realizan análisis de eventualmente su riesgo informático o particularmente establecen o han adoptado buenas prácticas, ya sea por cuestión de los riesgos de ciberseguridad o de seguridad de la información. Algunos han avanzado a generar, por ejemplo, un sistema de gestión de seguridad de la información, y con eso han permitido eventualmente hacer una, no sé, gestión de lo que son los incidentes informáticos. Entonces, son cosas que probablemente no son nuevas y que la ley marco lo único que viene a hacer es reafirmar que es un deber que deben tener aquellos que son de ciertos sectores. Perfecto. Donde sí es el desafío, y ahí no sé cómo lo verás tú, Jimena, son aquellos que no tenían una obligación de poder eventualmente cumplir por un regulador específico.
¿sí? Donde toda esta materia es una materia completamente nueva y donde probablemente, sobre todo aquellos que a lo mejor no tienen una aversión al riesgo, sobre todo informático, o porque hay datos, por ejemplo, de consumidores o medios de pago o transacciones, lo ven como un riesgo poco probable, el tener que adoptar una gestión tremendamente proactiva y defensiva frente a los riesgos de ciberseguridad. Porque esto claramente es incorporar los riesgos cibernéticos que me pide la ley, particularmente Marco, dentro de una estructura de riesgos de la organización. Y a veces los riesgos de organización que tengo identificados son algo tremendamente simple. Porque como no tenía un regulador, lo que yo me provocaba o me preocupaba era básicamente de poder responder a riesgos de repente de índole, por ejemplo, en calidad, en riesgos de eventualmente logística, riesgos eventualmente de continuidad, a lo mejor en algún tipo de proceso. Pero la norma es bastante clara, porque el deber que tiene en general, particularmente los servicios que prestan aquellos servicios esenciales, es tener esta visión integral de ver cómo puedo gestionar un riesgo de ciberseguridad, particularmente lo que es un incidente, desde una visión integral, donde claramente existen metodologías actualmente en el estado del arte que me ayudan a poder tener una aproximación bastante clara, pero al mismo tiempo requiere un esfuerzo de la organización de ponernos de acuerdo que esos son los riesgos que vamos a abordar dentro eventualmente de nuestra estructura. Dicho de otra forma, muchas organizaciones he visto no reguladas que han dicho, ok, soy un servicio esencial o puedo estar dentro de el, que es otra problemática que lo vamos a ver también, de aquella definición bastante amplia, decir el servicio de las telecomunicaciones o el servicio de los medios de pago, que es tremendamente amplio. Y tengo que abordar alguna problemática de ciberseguridad. Entonces, ¿qué hago? Hago una política de seguridad de la información. Pero al igual como lo hemos visto probablemente también en datos personales o en otras normativas, si esa política no habla con mi proceso, es solamente un documento que cuando venga la Agencia Nacional de Ciberseguridad a fiscalizar, me va a decir, fantástico, muéstreme alguna muestra aleatoria de cómo funciona este punto de su política de seguridad de la información. Y ahí, la verdad, se nos puede generar un dolor de cabeza. No sé cómo lo ves tú, Jimena. Yo veo que hay varios desafíos que son relevantes. Primero, en los regulados, yo creo que el esfuerzo de coordinación regulatoria que tiene que hacer ahora la ANSI con cada una de las autoridades, porque, por ejemplo, en el sector financiero ya tienen obligación de reporte y tienen una obligación de reporte mucho más exigente, en media hora. Entonces, obviamente, los esenciales se van a preguntar, ¿voy a reportar en 3 horas que me dice la ley marco de ciberseguridad? ¿O voy a reportar en media hora como reportaba antes? Entonces, aquí hay un esfuerzo de coordinación regulatoria relevante que tiene que hacer la ANSI con cada uno de los sectoriales. Como ya les contaba en Telco, Telco tiene su norma de ciberseguridad. Entonces, ¿cómo se va a adaptar esa norma de seguridad a la exigencia de la ANSI? Porque lo que no puede pasar es que obliguemos a las empresas a tener que reportar 2 veces. Y en el fondo a aumentar las cargas regulatorias y aumentar los costos o los costes, como dicen los españoles, de una normativa que en verdad nos sirve con que reporte una vez, está bien. Y si no, lo único que hacemos es afectar, ¿no es cierto?, el Producto Interno Bruto Nacional y es lo que menos queremos. Eso por una parte. Y por otra parte, en los no regulados está el desafío que muchos de los no regulados son cadenas de suministro. Y al ser cadena de suministro, de alguna manera están obligados igual a adaptarse al estándar que establece la ley marco de ciberseguridad, porque sus clientes se lo van a exigir, porque si no se les abre a ellos un foco de riesgo con tener una cadena de suministro no controlada. Entonces, pero el problema es que la cadena de suministro hay que pensar que la mayoría son pymes. O sea, si pensamos en Chile, el 98% más o menos de las empresas son pymes. Entonces, claro, el otro 2% restante está más o menos, ya tiene 27.001, tiene 27.002, tiene etcétera, 27.000 etcéteras, porque hay muchas. La familia de las 27.000 y ya está más o menos preparado, tiene grandes estudios de abogados que lo apoyan, tiene grandes estudios o asesores en materia de seguridad de la información de apoyo, pero
¿qué le pasa a la pyme? La pyme no tiene nada de eso y tiene que cumplir, de hecho ya tiene que cumplir con las obligaciones de reporte. Es probable que ni siquiera sepa el vínculo para llegar a la página del CECIRT y poder cumplir con su obligación de reporte. Y en el fondo, ¿cómo le ayudamos? Aquí hay un desafío país de cómo le ayudamos a esta pyme para que pueda hacer cadena de suministro, para que pueda ser una cadena de suministro de un alto estándar, que cumpla los estándares de la ley, por lo tanto le pueda vender a la gran empresa. Y en definitiva yo ahí diría, lo hemos dicho, lo dijimos al principio, mirar el INCIBE. Yo entiendo, yo he visto ya la página de la ANSI, me parece que están haciendo esfuerzos de capacitación y educativos, y por lo tanto apoyarlos como país en eso, digamos, que avancen en eso, que ojalá tengan una buena página como lo hace el INCIBE para que la pyme pueda adaptarse fácilmente. Ojalá se hagan trabajos especializados con la pyme para que puedan ser cadenas de suministro adecuadas. No Sí. sé si... Ahí sí puedo agregar algo. Creo que el gran desafío que he visto mucho en discusiones, en chats, en foros de colegas, es la seguridad. Dicho en concepto muy amplio, pero agregándole el concepto jurídica, que me da la impresión de que, claro, ha habido mucha expectativa de si mi organización se encuentra de aquellos que son de los sectores que prestan eventualmente algún servicio esencial, de aquellos prestadores de servicios esenciales, porque, por ejemplo, yo estoy viendo acá la norma y claro, habla, por ejemplo, de infraestructura digital, servicios digitales, servicios de tecnologías de información gestionados por terceros, etcétera. Ese es un ejemplo. Que a diferencia que lo que tiene la directiva europea, que gran parte es lo que nos permite identificar para tratar de llegar a homologaciones de obligaciones a estos sujetos regulados, es que nos dice que hay aquellos sectores que son importantes y otros críticos, además de hacer la distinción entre aquellas que son grandes corporaciones, de medianas corporaciones y pequeñas corporaciones. Además nos agrega un anexo, donde el anexo, si no entra al detalle, por ejemplo, acá lo estoy viendo de infraestructura digital, me dice los puntos de intercambio de Internet, los proveedores de DNS, los nombres de dominio, los que generan eventualmente servicios de computación en la nube, servicios de centro de datos y etcétera. Entonces, me permite a mí entender, por ejemplo, ok, soy una empresa grande, sé que voy a hacer un servicio esencial y probablemente me nombren operador de importancia vital. Fantástico. Probablemente muchos de estos elementos de contener una certificación ISO 27001 no van a ser ajenos. Ya lo tengo. Por un tema de que como soy un actor relevante en el mercado, es mi forma de poder eventualmente también entrar con ciertas organizaciones que me lo piden como estándar. Pero ¿qué pasa con la pyme? Que puede también tener, discúlpame Jimena, y que puede tener un complemento tremendamente crítico, que dentro de la cadena de suministro puede ser tremendamente crítica y que claramente necesita ver cómo poder abordar eventualmente todo el desafío que tiene esta normativa, en el que, como uno lo ve perfectamente en la ley, dentro de los deberes generales existe la posibilidad de que la ANSI dicte eventualmente medidas diferenciadas. Pero yo creo, como dice Jimena muy bien, el trabajo de entender cómo es la pyme o eventualmente este tercero que está en la cadena de suministro, que a lo mejor presta aquellos servicios que son esenciales o que tiene un nivel de criticidad complejo dentro eventualmente de esta cadena de servicio, va a ser lo relevante y el desafío que vamos a tener durante este año. Discúlpame, Jimena, ahí. No, está bien. Sí, porque en el fondo lo que está detrás jurídicamente es que de este artículo 4, inciso segundo, que define quiénes son los esenciales, no hay certeza jurídica suficiente. Y entonces, como muy bien explicaba Juan Pablo, en Europa sí la había, porque en este anexo se decía exactamente de cada una de las definiciones generales quiénes lo componían. Entonces hoy día, por ejemplo, uno se pregunta en servicios digitales. Bueno, obviamente el PIT Chile, yo creo que el intercambio del NAP, ¿no es cierto?, el intercambio de tráfico a nivel nacional, perfectamente podría decir, no, nosotros no estamos incluidos. Pero si uno ve la recomendación europea, es que sí esté, claro, ¿no es cierto? Un Talana, por ejemplo, se preguntará, bueno, no, nosotros no somos servicios digitales, nosotros damos servicios de asistencia en materia de remuneraciones, entonces no estamos incluidos. Pero alguien podría decir, sí, usted da un servicio digital porque usted instala un software al interior de la organización que se conecta con otro software para el funcionamiento de la organización. Por lo tanto, usted sí da un servicio digital que debería ser calificado de esencial porque un error en su sistema puede provocar
un problema general al interior de la organización, no sé si le da servicio al coordinador eléctrico nacional, a una compañía de telecomunicaciones. Perdón, Talana, por decir su nombre, pero no Un sé, ejemplo, también Tabuca. un ejemplo, no se hay siente- mucho, no se hay siente mucho identificado. más de la misma que son servicios que son muy útiles además para las organizaciones. O sea, todos estos servicios que nos prestan servicios de recursos humanos son muy útiles para manejar los recursos humanos al interior de las organizaciones, pero son críticos realmente. Claro, y si uno va a la realidad de estas organizaciones, y no voy a dar el nombre de ninguna en concreto, pero uno cuando va a la realidad de alguna organización, tú te das cuenta que hay organizaciones que tienen un equipo de TI dedicado al 100% Sí. en estos temas, y a veces una organización tiene a un TI o lo externaliza todo el servicio a un tercero, y cuando tú le dices, ok, fantástico, pero ahora vamos a tener que hacer un análisis de tus vulnerabilidades, presentarte una gestión de riesgo, hacer un sistema de seguridad de la información, tener eventualmente, por ejemplo, un SOC o eventualmente algo que me permita hacer reportabilidad en caso que me lo pida mi cliente o mi proveedor, o derechamente que me lo pida la ANSI, la verdad es que la situación se empieza a encarecer bastante. Y yo creo que ha sido un poquito también la discusión, sobre todo en otros sectores regulados, cuando la cantidad de obligaciones empieza a encarecer enormemente los costos finales que se traducen en el usuario final. Entonces, me parece que el desafío va a ser el cómo puedo lograr esta compatibilización de algo que yo creo que, reitero, los sectores regulados lo tenían ya en LDNA. O sea, para un sector financiero tradicional, el no tener un sistema de gestión de riesgo cibernético era casi algo que la CMF lo iba a sancionar inmediatamente. Pero de repente, para una empresa, una pyme que está entrando, un nuevo actor del sistema financiero, sobre todo en este sistema de finanzas abierta también que se promueve, el empezar a pedir eventualmente otros elementos de gestión de riesgos informáticos, seguridad de la información, se empieza a complejizar bastante, porque ya no es que mi equipo de TI o el ingeniero va a dar abasto a estos requerimientos. Claramente requiero el apoyo de especialistas que me permitan generar también algo que haga match entre lo que es los documentos frente a mi realidad, y no llenarnos de documentos que luego no van a funcionar en caso de que se generen algún incidente, por ejemplo. No, yo tengo una pregunta y favor. quería más bien llevarlo a algo muy interesante que ustedes decían, que tiene que ver como con toda esta industria que probablemente porque llevan años siendo regulada, ya saben un poco hacia dónde va el camino, pero tenemos un montón de pymes que en realidad hoy en día tienen que empezar a pensar este tema de cero porque nunca se habían preocupado de este tema. Respecto también, sobre todo pensando en este tipo de empresas, las pymes, en la mediana empresa, que tienen que empezar a prepararse y que desde cero muchas veces, ¿qué deberían reportar y cómo deberían hacerlo? Saliendo un poco también hacia este mundo que va a tener que golpear alguna puerta de algún consultor, de alguna empresa que se dedica a prestarle servicios para poder cumplir más bien con toda la exigencia. ¿Qué cosa debería preocuparse en cuanto a la reportabilidad? Perfecto. ¿Se quiere? O sea, yo antes de la reportabilidad quería decir algo, que primero favor, por favor. tendrían que preocuparse de si son cadenas de suministro o no, hacer esa evaluación. Si no son cadenas de suministro, en verdad, ¿para qué van a asumir unos costos que no le... O sea, si soy una panadería, por ejemplo, probablemente no... Claro. No necesito hacer un gasto en esto. Entonces, lo primero que me tengo que preguntar, ¿soy cadena de suministro de algún esencial o no? Después, Para algunos el pan es un como servicio empresa. Y como empresa, como hoy día no hay certeza jurídica exacta de quiénes son esenciales, y aquí en el fondo yo creo que la ANSI tiene un llamado a ayudarnos como población a entender exactamente quiénes son los esenciales. Mirar el anexo que señalaba Juan Pablo, y esto te va a dar una guía, te va a decir, bueno, cuando en verdad en el artículo 4, inciso segundo, y lo remarco, no por hablar de normas, sino que para ayudar a las pymes que nos estén escuchando, lean el inciso segundo, el artículo 4 de la ley Marco de Ciberseguridad, ley 21663, porque ahí está la definición de servicios esenciales. Y después que, si tienen la duda, vayan a ver en el anexo.
europeo, y ahí van a ver si están dentro del listado detallado. Y bueno, y esperamos que antes de eso, ¿no es cierto?, la ANSI saque un oficio idealmente aclaratorio de qué se entiende por esenciales, y me imagino que va a seguir la misma lógica de la Unión la Europea. directiva europea. Y yo esperaría también que dentro de sus facultades intente, al menos al inicio, hacer algo de regulación asimétrica, de manera de darle un tiempo, agua y un tiempo de adaptación a las pymes. Y si son parte de las cadenas de suministro, bueno, ahí ya van a tener que ver cómo se adaptan, ¿no es cierto? Y finalmente, y ahí te dejo la palabra, bueno, ya nos dijeron cómo hay que reportar. Si salió la norma de taxonomía, y por lo tanto ya nos dijeron cómo hay que reportar, y por lo menos... Claro. Yo creo que, y tomo totalmente lo que dice Jimena, o sea, dentro de eso O sea, después de haber hecho toda esa revisión. Sí, yo hago una revisión de decir, ¿estoy dentro de aquellos sectores que son servicios esenciales? Sí, ok. ¿Estoy dentro de la cadena de suministro, o yo directamente tengo algún tipo eventualmente de que identifico que mis clientes o los proveedores son de aquellos que pueden ser de sectores regulados? Y ya después viene un análisis de riesgo. O sea, decir, esta es mi realidad a nivel de riesgo. ¿Qué medidas debo tomar para efectos de poder cumplir con lo que me pide la norma? Y ahí un poco lo que ha visto, por ejemplo, en Europa, a propósito de la Agencia de Ciberseguridad Europea, ENISA, es generar toolkits o generar eventualmente ciertos packs que son de cómo una pyme puede generar una autoevaluación en materia de ciberseguridad para efectos de poder tener algunas medidas higiénicas y poder responder al requerimiento que tiene una normativa de este tipo. Porque, ojo, la ley marco lo que único que nos viene a decir es: ustedes deben cumplir el baseline, deben cumplir lo mínimo en materia de ciberseguridad. Que, ojo, puede que, vuelvo a reiterar, para un sector regulado eso lo vienen aplicando hace tiempo. Uh-huh. Pero para una empresa pequeña, para una pyme, para inclusive una empresa no tan pequeña, pero que tiene una criticidad enorme dentro de un servicio en concreto, tú le estás cambiando las reglas del juego, y me implica obviamente a lo mejor identificar cosas que no estaba haciendo. Además, pensemos que también estamos en un país donde hay mucha regulación asociada a elevar los estándares en mis procesos. Datos personales, por ejemplo, que también una normativa que implica analizar mis procesos y ver cómo puedo elevar. Y sí, obviamente puedo tratar de fomentar el generar, por ejemplo, sistemas de cumplimiento integrado donde abordo buenas prácticas. ISO 27001 en materia de seguridad de la información, ISO 27701, donde agrego además los temas de protección de datos personales. Puedo tratar de generar un sistema que me permite gestionar de manera integrada, pero para eso yo debo saber bien cuál es mi realidad como organización. Por ende, una autoevaluación, una evaluación de un tercero, la identificación de cuál es mi realidad, a mí me permite eventualmente adoptar decisiones del índole de, ¿sabes qué? Todos estos servicios los voy a gestionar yo, o voy a contratar a un tercero experto en ciberseguridad que me gestione todos los servicios desde fuera, y yo me voy a preocupar de hacer bien mi servicio. Pero en la práctica tengo un contrato que me permite eventualmente que un tercero me ayude a suplir eso que me está pidiendo la normativa y que no puedo realizar. Y si ya soy una empresa que no puedo hacer eso, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Jimé. O sea, creo que ahí la ANSI tiene un rol tremendamente valioso en enseñar y educar a esos actores que son tremendamente valiosos para el país, del cómo pueden tener una mejor postura de ciberseguridad de manera paulatina. Que yo creo que eso también es algo importante. Cuando uno, por ejemplo, va a auditorías de ciberseguridad por cláusulas contractuales o por requerimientos en materia de cumplimiento, tú te das cuenta que las organizaciones te dan plazos de: usted puede corregir esto en 6 meses, en un año. Usted en un año tiene para poder demostrarme que adoptó todos estos elementos que no estaban en cumplimiento, ahora en cumplimiento. Entonces, si un proveedor me está dando un plazo de 6 meses, un año,
uno espera que sean plazos también extensos los que me dé la autoridad regulatoria en Chile. Perfecto. Bueno, ahí usted, no solamente para recordar también a la gente, usted han dado el ejemplo, no solo en este programa, en varios otros anteriores, toda esa labor que hace el INCIBE, que para los que no saben, el Instituto de Ciberseguridad Español, Claro. que hace una labor muy importante como de educar a esos actores no regulados muchas veces y pequeños, en pequeñas empresas, medianas empresas, que más bien para que puedan hacer en la medida también de sus posibilidades, puedan tener las mejores prácticas y no tengan problemas más bien con la autoridad. Claro. Y yo quisiera agregar que en verdad que hay un desafío como sociedad toda, porque decimos, sí, los grandes están preparados, tienen 27.001, tienen 27.701, tienen toda la family 27.000. Más NIS, Más todo. NIS, todo, están perfectos. Pero no, acuérdense que salió recientemente el informe del Coordinador Eléctrico Nacional, y un error humano, y uno no esperaría haber estado abajo sin electricidad. Por el apagón. Sí. O sea, entonces realmente tenemos que, yo creo, como sociedad, primero sincerarnos todos. Yo creo que la casa de brujas no va a ser sana al inicio, digamos, sino que más bien todos nos podamos sincerar, podamos en el fondo hacer esfuerzos colaborativos, Sí. de mejorar nuestros sistemas, porque además se nos olvida que todo esto redunda en algo que es súper esencial, la resiliencia de los sistemas. Y la resiliencia de los sistemas, ¿cuánto me demoro en reponerme? Al menos en fase básica. Y hoy día los duros hechos nos demuestran es que nos estamos demorando días en reponernos. Y esos días que nos demoramos en reponernos sin luz, sin conectividad, son enormes pérdidas económicas para el país, enormes pérdidas económicas para las personas. Y entonces siento que nos cuesta como sincerarnos como sociedad en el trabajo que todos tenemos que hacer, y las grandes empresas tienen que hacer un trabajo también de como accountability, de volver a mirar, de a lo mejor volver a mirar con asesores externos que sean otros y ver cómo estamos funcionando, ver si las medidas que tomamos originalmente son las correctas, y por otra parte hacer un razonamiento que yo diría que en sociedades más evolucionadas está, pero muchas veces uno ve que los proveedores se quedan tranquilos y dicen, no, si yo tengo el sistema de respaldo. Y uno va y les pregunta, por ejemplo, en conectividad, en internet, ya, ¿y tu sistema de respaldo? Ah, yo tengo el principal en la compañía A, que es de fibra. No, estamos súper bien. Y el respaldo lo tengo en la compañía B, en fibra también. Entonces uno lo pregunta, pero tú sabes que la fibra va o por el mismo ducto o por el mismo cableado. Por lo tanto, si se corta la fibra, te va a cortar el principal y el respaldo. Claro. No saben. Un Y plan de entonces, recuperación en incidente. el fondo, les va a fallar, se van a quedar sin principal y sin respaldo. Entonces, bueno, moraleja, no tengo que tener el principal y el respaldo en la misma tecnología. Tengo que tener el principal en una tecnología y el respaldo en otra. Para finanzas abiertas probablemente lo mismo. No voy a poder tener la API en la misma tecnología. Y aquí tengo que honrar un principio que es esencial, que está en varias leyes, que está en primero la ley de firma electrónica, que está en la ley de finanzas abiertas, neutralidad tecnológica. Pero no decimos qué es la neutralidad tecnológica. En Telco hablamos de neutralidad tecnológica desde la prehistoria, pero siempre estuvo en norma infralegal. Recién ahora, con la norma Internet como servicio público, se define la neutralidad tecnológica, como se definió siempre, que es la libertad, ¿no es cierto?, de los operadores de poder elegir la tecnología que sea más eficiente para el desarrollo de su proyecto tecnológico, siempre y cuando se cumpla la normativa y se protejan los derechos de las personas. Pero este principio tengo que honrarlo, pues me tengo que hacer cargo. Entonces tengo que hacerme cargo de que todas las tecnologías, evaluarlas en su justo mérito, porque las tecnologías son neutras. Claro. Si en el fondo es el uso que le damos a las personas lo que puede transformar una tecnología buena o en... Sí, y ahí, disculpa, y ahí sí puedo agregar algo, tomando un poquito también lo que dices tú, Jimena, las tecnologías son neutras y tienen capacidad de fallar. Y uno tiene que tener un plan para poder responder frente a que falle una tecnología u otra. Las tecnologías infalibles no existen, porque la verdad eso es entender que finalmente el entorno se mantiene estático, y la verdad es que hasta el día de hoy hemos visto que tecnologías que antes eran
estática y tenían 100% seguridad como el blockchain, al día de hoy ya existen ciertos ataques que pueden afectar eventualmente el cómo o esa garantía que te daba el blockchain de seguridad absoluta y de inamovibilidad. El otro punto que me gustaría tocar también en este mismo sincerarnos es también aquellos empresas que ya están reguladas, que ya tienen planes, el entrenar, el testear y estresar esos planes. O sea, a veces hay organizaciones que dicen, no, mira, yo tengo un plan de, no sé, de antiincidente fantástico. O sea, tengo un comité de riesgo, tengo un comité de crisis, funciona fantástico. ¿Cuántas veces ha hecho una simulación en el año? 0. Entonces, ¿cómo es tan fantástico? ¿Usted ha incorporado de repente a la alta dirección en esos procesos? ¿Ha visto qué pasa frente eventualmente a un proceso de crisis? ¿Cómo reaccionan todos los actores? Porque eso es lo que permite eventualmente entender que lo que está plasmado en un documento, en un procedimiento, permite eventualmente responder realmente. Porque si no, nos va a suceder lo mismo que nos sucedió hasta la fecha. O sea, de tener todo a nivel estructural muy bien armado, pero el momento donde se produce eventualmente una situación, ya sea un corte, ya sea un ataque informático, ya sea eventualmente una vulnerabilidad, ya sea que es un ataque sistémico, ahí es donde eventualmente ves si es que el plan funciona o no funciona. De hecho, es muy importante lo que dice Juan Pablo. Yo me acuerdo que escribí en LinkedIn para el apagón a propósito de una conversación con directoras, digamos. Y el consejo para las directoras no van a ser especialistas en ley marco de ciberseguridad, ¿me entendés? Pero lo primero que le tienen que preguntar los directorios a su gente es, bueno, ¿qué sistema tenemos? ¿Cuándo nos certificamos? ¿Cuándo fue nuestra última certificación? Luego, ¿cuántas veces lo hemos probado? Claro. ¿Y cuáles han sido los resultados de las pruebas? Y después de que si es que lo hubiéramos probado, porque muchas veces van a contestar, que no lo hemos probado nunca. Entonces, bueno, probémoslo. Después que lo probemos, cuál es el resultado de las pruebas, cuáles son las recomendaciones. Pero los directorios se hagan cargo de esto, lo tomen como preguntas que le hagan a sus equipos. Claro. Oye, ya se nos ha pasado el tiempo volando. Y solo para terminar, más bien, coméntenme ustedes más bien, ¿en qué cosas deberíamos tener preocupación también en esta normativa y cómo confluye también con otras normativas como, por ejemplo, la nueva ley de datos personales y otro tipo de normativas más bien que más bien confluyen en los desafíos que vamos a tener para todos los regulados por la nueva Marco Nacional de Ciberseguridad? Así brevemente como para ir concluyendo también el episodio de hoy. O sea, yo creo que es un terremoto regulatorio, porque en verdad confluyen, ¿no es cierto? Porque la ley marco de ciberseguridad protege la disponibilidad y confidencialidad de la información. En esa información hay datos personales, como también secretos comerciales y otra información de la organización. Pero los atacantes en general van a buscar los datos personales, porque hoy día hay como que la lógica de atacarte es amenazarte, no con que van a filtrar los datos, sino con que ellos mismos te van a ir a denunciar a las autoridades sectoriales. Y ante ese temor, qué bueno saberlo. tratan de pagar los rescates. Bueno, el consejo es que no paguen los rescates, que en el fondo pero para eso tenemos que tener una autoridad en la que podemos confiar. Confiar en una autoridad en que yo decido tomar el riesgo, no pagar un rescate, y esa autoridad me va a recibir con los brazos abiertos y no me va a decir, no, las 40.000 UTM me da el tiro porque tenía un flanco abierto de seguridad. Entonces, esa confianza también es importante que las autoridades la generen, digamos. Y lo otro es que el INCIBE, y eso también es importante, porque en general, no sé estadísticas, no las tengo a mano, pero la mayoría de los incidentes se producen por fallas de las personas, no por fallas de los sistemas, sino por fallas de las personas que operan los sistemas. Sí. Entonces, la capacitación permanente a nuestra gente y lo que pueda ayudar la ANSI en eso es vital. Bueno, había un video muy entretenido del profesor Salomón, no sé si lo vieron, que hablaba más bien de los riesgos que decía más bien con los malware, y no vamos a repetir más bien lo que decía él en ese video, pero que el foco de que el principal riesgo está en las personas y que ahí, como el compliance en general, más bien todo lo que es la educación más bien de la organización es muy importante. Sí.
Juan Pablo. Creo que uno tiene que avanzar a tratar de generar entornos que me permitan gestionar esto de una manera eficiente. O sea, creo que tenemos ley marco de ciberseguridad, delito económico, datos personales, en el sector financiero, normativa específica, salud, normativa específica. Entonces, hay muchas de las acciones que se traducen en controles que me permiten a mí reducir la probabilidad o la ocurrencia de alguna de estas situaciones que me van a generar alguna infracción, que son transversales. Y yo tengo que tratar de empezar a hablar entre los equipos, colocarnos de acuerdo y gestionar esto de una forma lo más eficiente para una organización. El tener un sistema para ciberseguridad, un sistema para datos personales, un sistema para delito económico es poco eficiente. Y tú te das cuenta, sobre todo, un poquito de la realidad de los compliance officers al día de hoy, que la verdad gran parte de su jornada se dedican actualizando los controles en un Excel, o de los equipos de ciberseguridad que te dicen, tengo todo controlado porque mi sistema de gestión funciona súper bien, pero cuando empiezan a hablar con otras áreas te das cuenta o que hay 2 veces controles, o que está sobre regulado, o que no funciona, o que no conversa con la organización. Entonces creo que el llamado al trabajo colaborativo en la organización es súper importante. Y lo segundo, el tema de que si bien muchos de estos temas tienen esta etiqueta de que son técnicos, sí, pueden tener un componente técnico, pero al final del día van a pegarle a la organización. Hay un tema regulatorio importante de multas involucrado, y por muy técnico que sea, la multa va a ser un componente de índole jurídico, donde también los abogados estamos involucrados y llamados a participar activamente en estos procesos. Y al final del día se afecta a las operaciones, no hay resiliencia en la operación, nos va a afectar a todos los que participamos en la organización y a todos los que dependemos del servicio de esa organización. Por ende, no es solamente técnico, es un problema de la organización, de la sociedad y del país. Perfecto. Qué buen candidato, Juan Pablo. Estamos de candidato a sí, presidente, está de pero yo candidato. quiero Esas palabras de cierre. por favor. Agregar algo. Dígame. Quiero tomar la libertad de agregar algo que es un poco más amplio, que la verdad es que esta avalancha normativa sí nos da una oportunidad, porque la verdad es que todas las organizaciones están obligadas a innovar, y esto no es idea mía, porque yo soy honesta con la idea, hasta de la Gloria Maldonado, y le encuentro toda la razón. Todas las organizaciones estamos obligadas a innovar, y como estamos todos obligados a innovar significa contener equipos multidisciplinarios. En la medida que yo tengo equipos multidisciplinarios, es decir, con abogados que están trabajando junto con los ingenieros, juntos con los constructores civiles, juntos con las distintas disciplinas, yo voy a poder generar mejores ideas, mejores implementaciones. Y en la medida que además estos equipos están compuestos, son diversos, hay mujeres, hay hombres, hay todas las categorías, digamos, y yo incluyo la diversidad en sentido amplio también, o sea, incluyo la discapacidad, tengo una mirada mucho más amplia de los problemas, y con esa mirada mucho más amplia de los problemas voy a dar soluciones mucho más innovadoras a los problemas que enfrento. Perfecto. También hay otra candidata. No, pero la idea pero buenas palabras de cierre de ambos. Oye, Juan Pablo, Jimena, muchas gracias por volvernos a encontrar ya este 2025 en este nuevo episodio de Magazine Legal, dedicado en particular a tecnología y datos y ciberseguridad también hoy día. Así que le agradezco nuevamente por estar aquí. Nos vamos a estar viendo durante lo que queda del año en nuestro programa. Así que ustedes también nos van a estar viendo en un próximo episodio. Les quiero agradecer a todos los que estuvieron viendo este episodio. Pueden encontrarlo y compartirlo también con toda la gente que le pueda interesar. Y bueno, así con esto me despido y nos estamos viendo ya en un nuevo episodio ya de Magazine Legal dedicado a tecnología y datos junto a ustedes. Muchas gracias por estar acá y muchas gracias a todos los que nos están viendo. Nos estamos viendo. Adiós. Chao, gracias. Y felicitaciones, Juan Pablo. Felicitaciones. Gracias.